Hola y bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de Sistemas Embebidos y Firmware daremos un paso crucial en ese camino. Hoy vamos a hablar de un guardián silencioso, un notario matemático que vive dentro de nuestro microcontrolador y cuya única misión es responder a una de las preguntas más fundamentales de la ingeniería. ¿Puedo confiar en estos datos? Vamos a explorar la unidad de cálculo de verificación por redundancia cíclica, el CRC. Puede que el CRC no suene tan glamuroso como un acelerador criptográfico o un procesador de inteligencia artificial, pero les aseguro que sin él, ninguno de esos sistemas avanzados podría funcionar de manera fiable. ¿Por qué? Porque vivimos en un universo imperfecto. Los datos, ya sea que estén viajando por un cable de red, almacenados en memoria flash o simplemente sentados en la RAM, pueden corromperse. Un rayo cósmico, una fluctuación de voltaje, un error de software, un solo bit puede cambiar de un 0 a un 1 y las consecuencias pueden ser catastróficas. Imaginen que ese bit forma parte de la instrucción que controla el despliegue de un airbag o la dosis de un medicamento en una bomba de infusión. Necesitamos una forma robusta y computacionalmente barata de saber si nuestros datos siguen siendo los mismos que cuando los guardamos. Aquí es donde el periférico CRC entra en juego. Pensemos en él como una máquina increíblemente ingeniosa para crear un resumen matemático único. La analogía es esta. Imaginemos que le damos a la máquina la novela entera de Don Quijote. La máquina la lee y después de un complejo proceso matemático, produce un único número de 32 bits, una especie de resumen numérico. Ahora, si tomamos el mismo libro y cambiamos una sola letra, una coma, y se lo volvemos a dar a la máquina, el nuevo resumen de 32 bits que producirá será drásticamente diferente. Esta es la magia del CRC. Es una huella dactilar para un bloque de datos. En la práctica, el datasheet nos da el caso de uso más importante en el contexto de la seguridad funcional, verificar la integridad de la memoria flash. Durante el proceso de compilación y enlazado de nuestro código, la cadena de herramientas calcula la huella CRC de todo nuestro programa y la almacena en una dirección conocida de la memoria. Luego, durante el tiempo de ejecución, nuestro programa puede usar el periférico CRC para volver a calcular esa huella de todo el código en la flash. Si la nueva huella coincide con la que se guardó, podemos estar seguros, con una probabilidad abrumadora, de que nuestro código no ha sido alterado y es seguro ejecutarlo. Es una comprobación de autodiagnóstico fundamental. Ahora, ¿cómo funciona esta máquina de resúmenes? El primer principio clave es que necesita una receta para hacer su cálculo. Esta receta es el polinomio generador. No se asusten por el término matemático. Simplemente piensen en él como la fórmula secreta que define un tipo específico de CRC. Diferentes estándares de comunicación e industria usan diferentes polinomios. Y aquí es donde vemos la flexibilidad del hardware del STM32H7. Por un lado, nos ofrece una opción de conveniencia y estandarización. Tiene precargado en su hardware uno de los polinomios más famosos y utilizados del mundo, el CRC32, cuyo valor hexadecimal es 0x4c11db7. Esta es la receta exacta que se utiliza en las redes Ethernet. Esto significa que si nuestro dispositivo necesita comunicarse a través de Ethernet, el periférico CRC ya habla su idioma de forma nativa. No tenemos que buscar la receta, el hardware ya la conoce. Pero, ¿y si necesitamos comunicarnos con un sistema más antiguo o un dispositivo propietario que usa un CRC diferente? Aquí es donde el segundo principio clave del periférico brilla. Es totalmente programable. Podemos decirle al CRC que ignore su receta incorporada y use una que nosotros le proporcionemos. Podemos configurar un polinomio personalizado de 7, 8, 16 o 32 bits. Esta flexibilidad para definir la receta nos permite interactuar con prácticamente cualquier dispositivo que use una comprobación CRC, sin importar lo extraño que sea su estándar. Es como un chef que conoce una receta famosa a la perfección, pero que también puede cocinar cualquier plato nuevo si le damos los ingredientes y las instrucciones. Pero, ¿por qué usar un periférico de hardware para esto? ¿No podríamos hacerlo por software? Sí, podríamos, pero sería lento.
El cálculo de un CRC implica un montón de operaciones de desplazamiento de bits y XOR que, aunque son simples, se vuelven muy costosas cuando se aplican a grandes cantidades de datos. El periférico CRC es un motor de hardware optimizado para esta única tarea. Es increíblemente rápido. El datasheet nos dice que puede procesar una palabra de 32 bits en solo 4 ciclos de reloj del bus AHB. Esto libera a nuestra CPU para que se dedique a tareas más importantes en lugar de estar sumida en tediosos cálculos de verificación. Para ayudar a este rendimiento, el hardware incluye un buffer de entrada. Esto es importante. Significa que podemos escribir la siguiente palabra de datos en el periférico mientras él todavía está calculando el CRC de la palabra anterior. Esto evita que el bus del sistema tenga que esperar a que el CRC termine, creando una tubería de procesamiento fluida y eficiente. Además de la receta, el polinomio, hay otros ingredientes que podemos personalizar. Por ejemplo, el valor inicial del CRC. Algunas normas no empiezan el cálculo desde cero, sino con un valor predefinido. Nuestro periférico nos permite programar este valor inicial asegurando la compatibilidad. También nos ofrece una opción de reversibilidad. Esto puede parecer extraño, pero algunos estándares definen que los bits de los datos de entrada o de salida deben procesarse en orden inverso. Hacer esta inversión de bits en software es, de nuevo, una tarea lenta y propensa a errores. El hardware del CRC puede hacerlo por nosotros con solo configurar un registro. Es otro ejemplo perfecto de cómo un buen diseño de hardware simplifica la vida del programador de firmware. Finalmente, el periférico incluye incluso un pequeño registro de 8 bits de propósito general. Es un detalle menor, pero a veces útil. Es como si el chef, además de cocinar, nos dejase un pequeño cajón en su cocina para que guardemos lo que queramos. En conclusión, la unidad de cálculo CRC es mucho más que una simple herramienta de detección de errores. Es un pilar fundamental de la confianza y la fiabilidad en los sistemas embebidos. Es el hardware que nos permite verificar la integridad de nuestro código, garantizando la seguridad funcional. Es el traductor que nos permite hablar los dialectos de innumerables estándares de comunicación. Y lo hace a una velocidad y con una eficiencia que el software por sí solo no podría alcanzar.